¿Qué sientes o qué piensas cuando hablan de psiquiatría? ¿Sabes realmente qué hace un psiquiatra? ¿Cuándo consultarlo? ¿Y cómo diferenciar la tristeza de la depresión, el estrés de la ansiedad? ¿Cuál es la importancia de las emociones negativas y por qué tenerlas no significa necesariamente que haya una enfermedad mental? Los que dicen que a nosotras nadie nos entiende es porque no ha visto cómo somos entre nosotras. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o no decimos, pero todas lo vivimos. Soy Ana María Villalba, Analistas, y creo que conocernos es el primer paso para entendernos. Y este es un espacio para eso. Porque para nosotras, el podcast. Bienvenidos. Yo sé que todos los hosts siempre empezamos un episodio diciendo que hoy tengo un episodio súper especial, que hoy tengo una invitada súper especial, pero ustedes no saben yo cuánto soñaba con este episodio, no saben cuánto soñaba con esta invitada, con sacarla del consultorio, con ponerle un micrófono a nuestras citas, porque hoy tenemos aquí a mi psiquiatra. Para nosotras, y para este episodio, Isabel Cristina Garcés, médica psiquiatra con maestría en terapia conductual y formación en terapia dialéctica conductual. Isa, bienvenida. Ana, gracias, qué belleza introducción. Muchas gracias. De verdad, por traerme. La primera vez en mi vida que yo tuve que ir a un psiquiatra, a ver, digamos que yo desde muy chiquita voy a un psicólogo, lo tengo súper naturalizado en mi familia, pero la primera vez que tuve que ir a un psiquiatra fue en el 2018. Y digamos que en este momento ir a terapia ya casi que te hace cool, ¿cierto? Pues como que trabajarte, entender que todos tenemos que pasar por un psicólogo, pero cuando a ti te dicen ir a un psiquiatra, cuando me dijeron ir a un psiquiatra, ya para mí fue como, uy, esto es otro tema. Y voy por primera vez a un psiquiatra y empiezo un camino, un recorrido en el que yo digo, la salud mental es como el gimnasio. Eso ni funciona a la primera, ni todos los gimnasios son para ti, ni todos los deportes son para ti, que eso es algo que me parece importante entender, que la primera cita no va a funcionar y que el primer psicólogo o el primer psiquiatra no tiene que ser con el que te tengas que casar. Y entonces yo empiezo un camino en el que voy a psiquiatras y llega un punto en el que tú ya te sientes culpable porque pues no me acomodo con ninguno. Y cuando yo llegué a ti, yo no sé, Isa, si a ti algunos pacientes te han dicho que hay un momento en el que uno le da como pena contarle su historial a un psiquiatra nuevo porque Todos. va a decir, no, qué pena, pues este va a decir inestable, entonces ya todo mal. Y yo te digo eso y tú me dices en ese momento que todos los pacientes tenemos todo el derecho del mundo de probar el psiquiatra, que podría ser tú o que podrías no serlo, pero que tenemos el derecho, y para mí eso ya hacía que fuera diferente. Todos los pacientes tienen miedo de ir al psiquiatra, a todos los pacientes les digo lo mismo, porque llegan asustadísimos cuando les pregunto si es primera vez que vienen al psiquiatra, se les nota el pavor y la cara de sentirse juzgados. Y pues en el espacio del consultorio lo que uno menos quiere es que la persona esté inhibida y que se sienta mal, todo lo contrario, que sienta pues como toda la disponibilidad de hablar. A todos les digo, como charlando, cuente que yo lo he oído todo. Y es verdad, nada me sorprende. Sí. Y me encanta como la comparación que haces del gimnasio. Me encanta, la voy a tomar de ahora en adelante, porque es verdad. Vamos a muchas cosas. El ejercicio sabemos que es saludable, nadie lo pone en duda, pero a unos les funciona bailar, a otros les funciona jugar tenis, a otros les funciona el gimnasio tradicional, un entrenador u otro. Y que pasemos de uno en otro, siempre buscando la actividad física como terapia y como bienestar, no está cuestionado. Que pasemos de uno en otro hasta encontrar el indicado, pero no negarnos la posibilidad de una ayuda cuando la necesitamos. Otra parte importante de lo que decías ahora, si en tu caso que está normalizado hacer terapia, se te hizo como complejo ya el paso a pasar a asistir a una cita o a varias citas por psiquiatría, a mucha gente todavía le cuesta ir a cualquier tipo de terapia, porque piensan que tienen una condición que los hace diferentes a otros,
o que tienen una debilidad, Como una o desventaja. una desventaja, o que es algo vergonzoso. Yo pienso que la vergüenza es una emoción bastante importante en este tema porque hace que ocultemos la necesidad ante la misma familia o ante los mismos allegados y ni se diga pues ante la gente en general. Vos decís fácilmente, voy al gimnasio o tengo un coach o tengo un tal tipo de terapia, pero voy al psiquiatra. Pues Sí. no lo sabe nadie. Muy valiente de tu parte también decirlo acá. No, no creas, pues, porque también este es un lugar seguro, pero si estamos, por ejemplo, con la familia de mi esposo, que es algo que pasa como que con el factor desconocido, pero con el factor conocido, no digo tan abiertamente, voy a cita donde el psiquiatra o tomo ¿Por qué? medicación, Ay, porque, pero ¿qué le pues, pasa? ¿Qué pues sí, porque tiene? además tenemos muy asociado la psiquiatría con el manicomio, con el Sí. loco, o sea, con estas palabras que hemos dicho toda la vida que nos hacen tanto daño en este prejuicio. ¿Sabes qué? Y es cierto, el manicomio y el loco es territorio del psiquiatra, es verdad. Pero la enfermedad mental es un espectro muy grande. Eh, Hay de todo tipo, o sea, la locura está en el extremo completamente opuesto de una cantidad de trastornos y de situaciones y de condiciones, desde lo leve, lo moderado, hasta eso, que es lo severo. Pero la psiquiatría la tenemos en nuestro inconsciente colectivo como manicomio, Mm, camisa de fuerza, terapia electroconvulsiva, que en total. las películas Las lo llaman películas no han ayudado, total, electroshocks, total. el paciente de la calle, el paciente que no tiene solución. Pero en todo ese recorrido de enfermedad estamos todos en algún momento en una mucha mayor proporción que aquellos pacientes que tienen trastornos psicóticos que consideramos, entre comillas, locos, que necesitan ir a un hospital psiquiátrico. Esas son las patologías en psiquiatría, afortunadamente mínimas en la prevalencia. En el camino quedan todo el resto de patologías mucho más prevalentes, como la depresión, todos los trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo y todos los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, que son muchos. Entonces, todos esos por el miedo a consultar para que no me cataloguen de loco o a decir que voy donde el psiquiatra, quedan desprotegidos de la atención bajo la sombrilla de la vergüenza, si lo podemos decir así. Dijiste dos cosas que me parecen muy importantes, que quiero rescatarlas. Cuando dijiste todos en algún momento, Podemos tener algo. A todos. podemos tener la vulnerabilidad de tener algún trastorno psiquiátrico del tipo de estado de ánimo o de ansiedad o de otros más severos, la tenemos todos. Pues mira, te digo, por ejemplo, la esquizofrenia, que es Ujú, como lo que llamamos la enfermedad mental como más severa ujú. o más deteriorante, es el 1% de la población, de 100 personas, una, mucho, mucho. Sí, Mucho de 100 sí. personas, una Sí. para tener lo Ujú. más severo, pero los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo, pues más del 10% de la población. En algún momento de la vida van a padecer un trastorno mental y es de las principales causas de discapacidad catalogadas por la Organización Mundial de la Salud, de incapacidades médicas, de discapacidad, el suicidio es de las principales causas de muerte en el mundo. Entonces son enfermedades, son condiciones que son bastante severas, bastante importantes y que la vergüenza haga que nos neguemos a la posibilidad de tener una atención es muy triste. Además que si pensamos que tenemos que llegar a ser, a tener síntomas severos para acudir al psiquiatra, toda esta gente que está con síntomas que no consideramos severos se está privando de una atención y posiblemente está sufriendo muchísimo y tiene riesgo hasta de muerte, porque el suicidio pues es una realidad. Eso significa que podríamos hablar de detecciones tempranas. Totalmente. Si quitáramos la vergüenza, podríamos hablar de detecciones tempranas, como lo hablamos en todas las Sí, enfermedades en total. medicina. Sí, pues además, si tuviéramos en cuenta como el tema de antecedentes familiares, que todos en nuestras familias, que levante la mano el que no tenga un paciente psiquiátrico en la familia, deberíamos estar mucho más atentos a detectar síntomas y poder hacer tratamientos mucho más oportunos, incluso no farmacológicos, si la cosa es muy, muy temprana, para no llegar
a tener trastornos moderados o severos. Se nos olvida una cosa que lo dijiste. Medicina, es que esto es una rama de la medicina, así como vamos al ginecólogo, así como vamos al cardiólogo, bueno, al cardiólogo pues en algún momento de la vida, no sé, a Y si cualquier. vamos no pasa Sí, nada. total, Sí. total. La psiquiatría es una rama de la medicina, eso es algo que siento que se nos olvida. Se nos olvida a muchos y otros no saben. No saben que los psiquiatras estudiamos medicina y nos especializamos en psiquiatría. En unas facultades 3 años, en otras facultades 4 años. De formación adicional a la medicina. Es una rama más como cualquier otra especialidad. Yo siempre, no sé si te tocó que te explicara, generalmente a los pacientes les explico que las enfermedades en medicina, casi todas, por no decir todas, tienen un componente biológico, un componente ambiental y un componente psicológico que hay que trabajar para uno trabajar en conjunto y bien vista la patología que sea. Y yo siempre le pongo el ejemplo a los pacientes de enfermedades tan comunes como la hipertensión arterial. Si tú tienes un diagnóstico de hipertensión arterial, tú vas donde el internista, dependiendo de los niveles de tu tensión arterial, te mandan una medicina porque tienes una vulnerabilidad genética que te hace tener esa condición y hay que prevenir problemas si tenés la presión alta y no hay tratamiento. Adicional a eso, hay tratamientos no farmacológicos o medidas no farmacológicas ante esa condición. Por ejemplo, hacer actividad física, tener una adecuada alimentación, baja en sal, baja en grasas, tener los triglicéridos controlados, tener una calidad de vida adecuada, un peso adecuado y una condición psicológica que te permita eh, llevar a cabo todas esas medidas no farmacológicas y farmacológicas para el control de tu enfermedad. Llámese hipertensión, diabetes, asma, cualquier condición médica. En psiquiatría es lo mismo. Nosotros tenemos una vulnerabilidad genética para desarrollar una enfermedad o desarrollar otra, ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, la que quieras. Y esa condición biológica que está mediada por sustancias químicas en tu cerebro, en psiquiatría hay un órgano blanco y ese órgano se llama cerebro y ese órgano lo tratamos los médicos psiquiatras con algunas medicinas para controlar esas variables que voluntariamente no puedes controlar. Tan importante eso, que hemos Sí, ido entendiendo que no es cuestión de voluntad, de ajá. actitud, es un tema biológico. No le puedes decir a un paciente ponga de su parte, que se le baje el azúcar en la sangre, ponga de su parte, que se le va a bajar la presión arterial, pero sí ponga de su parte en las medidas no farmacológicas, Ujú. que es donde nosotros también como psiquiatras debemos hacer como un entrenamiento en los pacientes para que tengan una calidad de vida lo más adecuada posible para su condición en temas de alimentación, actividad física, meditación, calidad de vida, relaciones con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, tus finanzas, todo lo que es como ambiental y todas las estrategias psicológicas que hacen que puedas afrontar la vida de la mejor manera para que tu condición psiquiátrica o médica esté controlada. Ahí llega el tema, por ejemplo, de la psicoterapia. Y yo sé que a eso iba de pronto más adelante, y es ver en qué momento nosotros hacemos un acompañamiento de psicología o cuando el tratamiento es simplemente por psiquiatría. Y la respuesta es como muy variable. Ahí también pongo otro ejemplo que a mí me gusta decirle a los pacientes, y es como que si tú tienes un esguince en tu tobillo, y el ortopedista te ve, te pone tu férula, te hace tu tratamiento, te mandan los analgésicos. Después de eso, el ortopedista te manda a una fisioterapia, porque necesitamos fortalecer ciertos músculos para que el tobillo no se te siga torciendo siempre para el mismo lado. En psiquiatría pasa lo mismo. Tú haces un tratamiento farmacológico y además debes hacer como una fisioterapia, que sería como una psicoterapia que te ayude a tener herramientas mucho mejores para afrontar la vida con las dificultades que la vida trae. Eh, para tener nuevas formas de hacer las cosas porque las que estás haciendo no te funcionan y para que tu ambiente de alguna manera
se vea reflejado con ese cambio para bien, ¿sí? Que funciones mejor en en todos los ambientes, laboral, económico, familiar, interpersonal, de pareja, ¿sí? Porque la queja de los pacientes es: no me funciona lo de afuera, pero lo que no funciona es lo de adentro. Cuando trabajamos adentro, va a funcionar afuera. Si yo hago las cosas de la misma manera, voy a obtener los mismos resultados. Si empiezo a hacerlas distinto, voy a obtener resultados distintos. Para yo aprender a hacerlas distinto, necesito muchas veces ayuda, y puede ser del psiquiatra o puede ser del psicólogo, dependiendo de la condición. Yo siempre digo que para mí, con mi condición, que yo soy una paciente con un diagnóstico, para mí la fórmula es meditación más medicación. Entiéndase por meditación todo lo que a mí me funciona para mi bienestar. Nunca me he sentado a decir porque no soy esa, No te no funciona. me funciona ese tipo de meditación, pero sí la conciencia, las meditaciones activas, escribir, el no sé qué. Y para mí he entendido que es una fórmula. Pero aquí que hablamos entonces de, tú tienes un diagnóstico, tú, ta. Tengo varias preguntas. La primera es, me gustaría mucho, Isa, que derrumbáramos ese mito que el psiquiatra es única y exclusivamente para medicar. No, no, sí. Y es de pronto, yo he pensado mucho eso porque con mi esposo lo he hablado, mi esposo también es médico y me dice: los psiquiatras no han hecho mucho para que la gente entienda el Que no es. verdadero papel de la psiquiatría y la gente desmitifique el rol del psiquiatra. Entonces me siento muy ofendida porque me dice eso, porque me siento muy culpable, y tiene de pronto razón. Porque seguramente en nuestro sistema de salud la población en general va a un psiquiatra y el psiquiatra tiene 20 minutos para atender un paciente, 3 pacientes por hora. La revisión la hace otro psiquiatra, y ahí es un tema como del sistema de salud, a lo mejor reforzándole la idea a la gente de Total. que el psiquiatra simplemente formula, pero los psiquiatras estamos entrenados para más que formular. Y nuestra función no solamente es formular, que sí lo hacemos cuando es indicado, valga la aclaración, partiendo de un diagnóstico, partiendo de la severidad de los síntomas que tenga el paciente y de la disfuncionalidad que tenga el paciente, medicamos o no medicamos. Pero también tenemos la capacidad de decidir no medicación y hacer otro tipo de intervenciones. Mira que al principio decías, yo digamos tengo entrenamiento en otro tipo de terapias, muchos psiquiatras además tienen entrenamiento en otro tipo de terapias, y, y según el caso, pues daremos las indicaciones que el paciente necesite. Eh, yo creo que es nuestra culpa como psiquiatras y nuestra culpa como por el afán de que los pacientes mejoren rápidamente. Ujú. Y en el voz a voz de la población en general, el tema de que el psiquiatra solamente medica. No, pero Isa, yo también creo que realmente la psiquiatría, cuando miramos la historia de la medicina, es una ciencia tan nueva porque ha sido tan cohibida, tan satanizada incluso por la misma medicina. Hace, creo que tan poquito tiempo en la historia empezamos a darle la categoría de enfermedad, no sé, me corregirás tú, pero también siento que es que igual ha sido una cosa muy prohibida. Entonces, siento que esta reevolución, que yo siempre he vivido la palabra reevolución, lo que está previo a la evolución, pues en esta revolución lo que tenemos que aprender a hacer es cambiar estos estigmas que tenemos de la psiquiatría, darle al psiquiatra en las universidades, en los espacios de investigación, más oportunidades. Y una cosa, Isa, que me parece importante hablar sobre los fármacos para los pacientes psiquiátricos, es que a ti nunca nadie te dice que ese medicamento para la diabetes o para la hipertensión te va a generar adicción. Pero si tú tomas un medicamento psiquiátrico, todo el mundo cree que es súper experto en medicación y te dice, no, eso te va a dejar así, eso contraindicaciones finalmente tienen todos los medicamentos. Sí, y sí, es verdad que nosotros usamos un grupo de medicamentos que pueden tener potencial de pues, riesgo de dependencia y adicción. Eso lo manejamos con mucho control. El peligro es que los pacientes lo manejen sin el control, o no tengan pues como
revisiones periódicas para poder hacer el desmonte, porque son medicamentos que generalmente usamos por corto periodo de tiempo. Pero la mayoría de los medicamentos en psiquiatría no producen dependencia ni adicción. Lo que producen es, lo que pasa con esos medicamentos es lo que pasa con el resto de los medicamentos en medicina. Si no se toma el medicamento, las probabilidades de que vuelva a aparecer el trastorno están ahí. Entonces, lo que vuelve a pasar es que vuelven a dar de pronto los síntomas. Pero eso siempre depende de cada caso. Pero tú tienes razón en eso. La gente opina demasiado del medicamento sin saber el diagnóstico del paciente. Entonces, te mandaron un medicamento, eso es malísimo porque a mi vecina se lo mandaron y le fue súper mal, pero es que mi vecina no tiene mi mismo diagnóstico. Entonces, cuando hay preguntas de la medicina con cualquier medicamento, con cualquier especialidad, las debería resolver el médico, el psiquiatra con el paciente y no con la vecina. Sí, eso lo hemos hablado en otros episodios también, es como todos finalmente nos creemos muy expertos en algo porque Sí. leímos algo en Instagram, porque vimos un video en TikTok. Sí. Es impresionante. Pero los pacientes tienen razón en tener miedo, pero ese miedo lo tienen que expresar en la consulta. Tengo miedo de tomarme esto. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué no me puede pasar? ¿Cuánto tiempo me lo va a tomar? Pero para tomar cosas que le dice la vecina no les da miedo. Sí, pasa con todo. Sí, sí, Pues sí. pasa con todo. Por ejemplo, ahora que está tan de moda cosas como uso de microdosis de Ajá, hongos sí. o CBD, no voy a hablar nada malo de eso porque me declaro absoluta ignorante en el tema, pero muchos pacientes llegan a mi consulta y me dicen cuál es mi opinión. Entonces, mi respuesta es, mi opinión es que no sé nada, no sé qué da ya, ni dentro de poquito, ni dentro de mucho tiempo. De los medicamentos que yo mando, te puedo dar la información de qué da y qué no da, y qué hacer si te da tal cosa y qué hacer si no te da tal cosa. Pero de lo otro, no. Entonces tenemos que ser muy responsables con eso como médicos y como pacientes. Si tú vas a usar un medicamento, tienes que tener un médico que te lo formule y un médico que te lo siga. Control. ¿Qué pasa con este medicamento? Al que puedas acudir y decirle, me dio esto, no me gustó este efecto, no me lo tomé por esto, tengo miedo de tomármelo por esto. Lo dejé por esto, que hay Sí, tanto. porque si lo dejaste puede ser, no te funcionó, ¿para qué te vas a tomar una cosa que no te funcionó? Te doy toda la Te sentías razón, completamente diferente. me siento muy diferente, me dio unos efectos secundarios que no quería, válido. Sí, pero hay que tener contacto con el médico que te lo mandó, como en todo en la medicina. Sí, a veces, y otra vez vuelvo a poner el ejemplo del gimnasio, a veces creemos que con ir una sola vez ya es suficiente. Y bueno, y lo otro que pensaba mientras hablabas es, ¿cómo diferenciamos entonces, ahorita que hablamos tanto de ansiedad, ahorita que hablamos tanto de depresión, cómo diferenciamos la tristeza natural de la vida de la depresión? ¿Cómo diferenciamos el estrés, la ansiedad, no como trastorno, sino como alguna situación de la vida que te genera ansiedad? ¿Cómo saber si tengo que ir al psiquiatra? Yo tengo entendido que ahora todos deberíamos pasar por un psicólogo. Y siempre he dicho, así como en el colegio hay que pasar por clase de educación física y por clase de religión, deberíamos pasar también todos 15 minuticos por el psicólogo y detectar tantas cosas a tiempo. Bueno, pero ¿cómo saber si tengo que ir a un psiquiatra? Súper buena pregunta y súper difícil respuesta, porque en esta época como moderna, podríamos decir, la tolerancia a la frustración cada vez es menos. Entonces, estamos bajo demasiado estrés, demasiadas exigencias afuera. Tenemos que rendir, tenemos que ser las mejores, tenemos que ser las mejores mamás, las mejores profesionales, las mejores hijas, las mejores todo, Hace poquito oí que eso tiene un nombre, se llama el síndrome de la Mujer Maravilla. todo. Pero es que hay que ser perfectos en todo. Nos desgastamos un montón y estamos bajo mucho, llamémoslo, estrés. La palabra pues como cotidiana, estrés. Nosotros en psiquiatría tenemos unos criterios muy claros para hacer diagnósticos que tienen que ver con tiempo de tener los síntomas, con severidad de los síntomas, y hay como muchos criterios, no es un criterio, dos criterios, son varios criterios, y disfuncionalidad que eso te produzca en las áreas de tu vida. Entonces, ¿cómo saber? Si,
o sea, tristeza todos tenemos. Si hay una causa específica que me produce a mí tristeza, tener tristeza es normal y es adaptativo. Son emociones que todos los seres humanos tenemos y todos los seres humanos tendremos siempre, con y sin tratamiento. Lo que no es normal es que esa tristeza me dure más de 2 semanas, que además me dé trastorno del sueño, que además me dé trastorno en la alimentación, que además me dé trastorno en la concentración, memoria y atención, y me llene de pensamientos negativos, catastróficos, o de muerte o de suicidio. Sí, Eso me parece súper importante identificarlo y diferenciarlo, que yo lo aprendí y cuando lo aprendí me pareció una cosa como que no ponemos en el común de las conversaciones, la diferencia entre los pensamientos de muerte y los pensamientos suicidas. suicidas. Los pensamientos de muerte no es que sean normales, a todos se nos ha pasado por la mente. Lo que no es normal es pensar en la muerte como permanentemente. Ahí va la intensidad del síntoma. Y pensamiento suicida es ya tener una idea clara de querer morirse con algún método autolesivo, ¿sí? O buscar métodos, etc. Siempre hay que pararle bolas a eso. A eso hay que pararle bolas, para eso están los psicólogos o estamos los psiquiatras. Cuando la duda esté de ¿será que lo que yo estoy sintiendo es normal o no es normal? Una ayuda extra es muy útil a tiempo para que alguien profesional te pueda decir esto es normal o no es normal. O gestionémoslo simplemente con psicoterapia o necesitas la ayuda de un psiquiatra. Los psicólogos también tienen muy buen entrenamiento en darse cuenta cuando se pasa de un tema para el otro. Y los psiquiatras también tenemos la capacidad de decir en una consulta, no, no necesitas una medicación, en este momento no tienes una depresión, no tienes un trastorno de ansiedad, puede trabajarse con psicoterapia solamente. Nos trabajamos en equipo, no somos enemigos. No es que si vas donde el psicólogo no puedas ir donde el psiquiatra, ni si vas donde el psiquiatra no puedas ir donde el psicólogo. Generalmente trabajamos en llave y es siempre lo ideal. Incluso hay muchísima investigación al respecto. Hay investigaciones que soportan con muy buena evidencia que los tratamientos combinados de psicoterapia y psicofármacos son mucho más efectivos que cada uno por separado. Entonces, ese es el combo ideal, psicología y psiquiatría. Y ante la duda, que me desvíe de la pregunta, ante la duda de no sé si lo que me está pasando es normal o no es normal, tener en cuenta severidad, duración y disfuncionalidad que te produzcan los síntomas. Y consultar. Si no te queda claro, esto se me sale de las manos, consultar. Yo quiero que ahondemos un poquito en disfuncionalidad. ¿A qué te refieres con Si tú disfuncionalidad? tienes un trabajo en el cual tenías un buen desempeño y de un tiempo para acá el desempeño lo ves perjudicado por tu estado mental. Si tú tienes una relación de pareja que se ve perjudicada por tu estado mental, tu relación con tus hijos perjudicada por tu estado mental, tu funcionalidad en general en lo social. Si antes me gustaba salir con mis amigos, me gustaba hacer tales y tales actividades placenteras a las cuales ya no les encuentro placer ni gusto, eso es algo también tener como señal de alarma. Si tengo un patrón de sueño diferente al normal, dificultad para conciliar el sueño o despertar más temprano en la mañana, 1 o 2 horas antes de lo habitual, a pensar y pensar, o varios despertares en la noche, disminución del apetito con pérdida de peso, aumento del apetito. Todos esos son síntomas. Si tú no tienes eso antes y después empiezan de un tiempo para acá a aparecer, no solo, en combinación, todos estos juntos, junto con la calidad de tus pensamientos, hay que consultar. Uf, y tantas cosas, Isa, que tenemos normalizadas y que a veces incluso celebramos, porque es que también siento que hay cosas que, hay adicciones que son tan socialmente permitidas que las celebramos. La relación con el alcohol, la relación también con el deporte, Ay, sí. o sea, que en qué momento esto deja de ser sano. Sí, sí, cuando te trae sufrimiento. El sufrimiento es la señal de alarma que tenemos que estar súper atentos. Las emociones negativas no nos sirven sino para eso, para darnos cuenta de que por ahí no es. Qué lindo. Sí, y no las vamos a quitar nunca, son súper importantes. Sí, qué lindo. Si tú tienes tristeza, ¿qué pasa con mi vida?
Si tengo ansiedad, ¿qué pasa con mi vida? Miedo, vergüenza, culpa, asco. Todo nos sirve para darnos información. Información de que por ahí no es el camino. Estoy hablando pues de cosas normales, no de enfermedades No, ni hermoso. trastornos, de personas comunes y corrientes. Todos tenemos emociones y las emociones nos tienen que dar bastante información. Estamos en una era, en este momento, como de aversión al sufrimiento, como hacer todo lo que sea para no sufrir. Y ahí viene lo que tú dices, entonces, consumo de sustancias para no sufrir, como para anestesiar el Anestesiar. sufrimiento. La actividad física que da mucho bienestar, pero hasta qué punto da bienestar y hasta qué punto ya me estoy obsesionando con el ejercicio. La buena alimentación, que la recetamos, que la aplaudimos, pero hasta qué punto nuestra relación con la comida ya está siendo pues un sufrimiento. Sí, En- hemos hablado también de una alimentación sana es diferente a ser una persona saludable, Ujú. mentalmente saludable. La alimentación sana es la persona que tiene una relación sana con la comida, sana con el ejercicio, sana con el consumo de alcohol, por ejemplo, que también se nos puede salir de las manos en cualquier momento. Sana, es que todo es como equilibrio en la vida. Tú no puedes hacer una sola cosa 8 horas al día, 24/7, porque vas a terminar rendida. Y no puedes estar feliz todos los días del año, que Ujú. eso me parece muy lindo también, por ejemplo, con películas como Intensamente, que estoy muy emocionada porque ya viene la segunda Sí. parte de Intensamente en donde aparecen emociones como ansiedad. Claro, pues que no sabría decir si la ansiedad es una emoción, no nos hemos visto la película, pero entran en el escenario de los estados de ánimo, que eso me parece tan importante para dejar de satanizar primero tanto como lo que pensábamos antes y los estigmas que teníamos antes de la salud mental, y segundo, para dejar de silenciar las emociones negativas, que eso tan lindo que nos decías, las emociones negativas. Yo tenía una frase por ahí como que la incomodidad nos hace cambio de luces, o sea, solamente nos está Súper diciendo, necesario. préstale atención a esto. Súper necesario. El cuerpo habla por el cuerpo. Si tú estás sentada mucho rato como estás sentada, finalmente se te va a calambrar una pierna que te va a dar una información de que tienes que moverte al otro lado. En las emociones pasa lo mismo. Aparece una emoción negativa y te está dando información de que tú tienes que cambiarte. Cambiar tu estado mental, cambiar tu actividad, pensar, hacer un poco de introspección, aprender a conocerte lo suficiente para entender que por ese lado no es o por ese lado sí es. Y son bastante útiles, son súper útiles. Ahorita hablabas de la ansiedad, que Ujú, si no sabías que era una emoción o no, y tiene mucho que ver también con lo que hablábamos ahora de cuándo consultar por ansiedad o no, ujú, o cuándo consultar por depresión o no. ujú. Con ansiedad, la ansiedad es una emoción de supervivencia, completamente útil y la tenemos todos los mamíferos. Es como el sistema de alarma que nos indica que hay un peligro, que nos prepara para huir o que nos prepara para defendernos ante un peligro. Y eso lo tenemos todos y lo tenemos que tener todos. Si tú y yo estamos aquí sentados y por esa puerta aparecen 3 tigres, pues nosotros no nos vamos a quedar aquí como si nada. Nuestro sistema de alarma muy primitivo se dispara, prepara el cuerpo para la huida, nos da taquicardia, nos da sudoración, se nos dilata la pupila, se nos activa, se nos tensan los músculos preparándonos para huir. Y tú no vas a ir a consultar mañana a mi consulta a Sí. decirme, tan raro, yo sentí ayer como unas palpitaciones y yo sentí que me quería morir del susto, porque entiendes muy bien que la realidad se ajusta Sí. a tu estado interno, Ujú. ¿sí? Es la respuesta a una condición de afuera. Pero, y es un límite estrecho, cuando ese sistema de alarma está disparado de manera exagerada, en el momento que no tiene que estar disparado, o por situaciones que tú dices, pero ¿por qué si a mí esto, pues, por qué me pongo como si estuviera en peligro inminente cuando no está pasando nada? Ahí estamos hablando de un trastorno de ansiedad, que hay varios. Pues en otra oportunidad podremos hablar de todas las opciones de trastornos de ansiedad que hay, pero el malestar nos da la información. ¿Me hago entender, Sí, cierto? 100%. Y que hay una diferencia muy grande en un trastorno de ansiedad. Es decir, soy una persona con un trastorno ansioso, soy una persona
que tuvo una crisis de ansiedad. Ajá. O que me pasó tal cosa, que Que me generó. me puso el sistema de alarma en alarma, Ujú. porque es normal. O un duelo. Así Ujú. hablamos de ánimo depresivo. Si se muere mi mamá y yo estoy triste, pues es que ¿cómo más tienes que estar? Tienes que estar triste, es un proceso de duelo. Tampoco podemos poner nombre de enfermedad o de patología a las situaciones Normales. normales de la vida. Que no significa que porque sean normales de la vida no nos merezcamos un acompañamiento, es verdad, pero no necesariamente tenemos un trastorno, ni necesitamos ser medicados, pero podemos consultar y ver si tenemos dudas y hacer la diferencia. Qué lindo. Por último, Isa, te quisiera preguntar, cuando tengo una persona en mi red de apoyo, en mi cotidianidad, que ha pasado o por un ataque de pánico o por una crisis de ansiedad o que está afrontando una situación en la que uno dice, pucha, necesito, ¿cómo la ayudo? Ujú. ¿Qué le dirías? Primero, no estorbar. O sea, cómo Importante, ayudar es sí. no decir, no invalidar. Sí. Ni eso no vale la pena, ni no te sientas así, ni pon de tu parte. Pues a quien que le han dicho ponga de su parte, puso de su parte y se mejoró. Eso es completamente invalidante de la emoción ajena. El acompañamiento ideal es estar ahí, es escuchar, es proponer si uno ve que la persona está en ese borde de entre lo normal y lo anormal, normalizar lo que estamos diciendo de pedir ayuda. Eso es la mejor forma de ayudar. ¿Cómo más puedes ayudar? Dándole las herramientas al otro, a la persona y al ser querido, de quién puede ser la mejor opción para lo que está pasando en este momento. Escuchar. eh, A veces pensamos que son cosas tan grandes y tan significativas y a veces realmente compartir, por ejemplo, un podcast, sí, pues como, sí. pero bien informado. Ujú. O estoy para ti, en gente que está como de pronto con mucho más sufrimiento o que tiene pensamientos de muerte o pensamientos suicidas, estar ahí para escucharlos, pero dar la voz de alarma porque la gente puede llegar a cometer suicidio y hay muchas cosas que se pueden evitar. La mayoría de los suicidios se pueden evitar con una buena asesoría de que esa persona acuda a una ayuda. No con juzgar, con ayudar, acompañar. Wow. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de lo que no se habla, ayudamos a que las personas se den cuenta que no están solos. Y creo que este episodio es eso. Y no solamente que no están solos en una situación que les está pasando, sino que naturalizar lo que nos avergüenza hace parte de nuestra evolución. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar estancados en el miedo. Porque es que parte como de la empatía. Si tú te das cuenta, lo que estamos hablando es una cosa que nos puede pasar a todos. No estamos hablando de cosas rarísimas o que le pasan a gente rarísima que no conocemos. Le pasa a todo el mundo permanentemente, en todo momento y en algún momento de la vida a nosotros nos ha pasado. Entonces también normalizar sin dejar de consultar, pero normalizar como eso que te pasa a ti, me ha pasado a mí o le ha pasado a gente que yo conozca, es tranquila, estas cosas tienen solución, vamos a buscar ayuda. No te puedo Sí, es ayudar, el... no sé cómo, o incluso el no sé cómo ayudarte, pero sé quién te puede ayudar. Ay, Es una total, muy buena ayuda. total. Entender que lo que le pasa al otro en algún momento nos puede pasar a nosotros es como la clave. Cómo quisiéramos ser tratados en el caso de tener eso y hacerlo de esa manera. En todos los ámbitos de la vida eso Ujú. haría mucho la diferencia, Sí, definitivamente. Sí, Isa, muchas gracias. a ti, Gracias, querida. gracias por Ujú. de verdad salir del consultorio. Yo siento que hay muchas cosas que a veces uno escucha, aprende, entiende ahí y tenemos la responsabilidad de compartir esto, pero definitivamente estar aquí sentada, que sé que también es retador para ti, estar Sí. aquí es hacer que Ujú. esa red de apoyo siga creciendo. Gracias. Sí, y que la salud mental se vuelva como de conversación también es muy útil porque hace que la gente que está sufriendo de alguna manera levante la mano Ujú. y tenga pues la ayuda pertinente, oportuna y se salven un montón de vidas. Y si no Súper. solamente vidas, si somos al extremo de salvar vidas, pero que la gente viva más rico. Ay, total.
que creo Sí. que a veces también tenemos la felicidad, hemos caído ya en satanizar la felicidad también, y no, se trata de eso, de vivir más felices, de vivir más rico, de bienestar. Y si buscamos acompañamiento en tantas cosas de nuestra vida, pero no en la salud mental, que es lo más importante. Sí, total. No olvidarnos de esa parte que yo creo que la torre de control hay que pararle bolas. 100%. Gracias, Isa. Gracias a nosotras por crear este espacio y gracias a ustedes por quedarse aquí, por prestarle atención y por compartirlo a quienes lo necesiten.